Muy buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos a Dios que en todas las áreas de su vida Dios se manifieste. Siempre nosotros tenemos tal vez el buen hábito de estar escudriñando en libros mensajes que nos motiven, que nos ayuden y nos alumbren el camino para seguir adelante. Pero en esta oportunidad vamos a poner las bases sobre la revelación bíblica, sobre el mensaje de Dios para la vida del ser humano. Y no solamente busca motivarnos, sino que busca darnos esperanza, darnos fe, para que podamos enfrentar todas las contingencias que se nos puedan presentar. Nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos crió en el vientre de nuestra madre, tiene un propósito para nosotros. En esta tierra no estamos por casualidad. Dios tiene un propósito. Así que vamos a poner esto en las manos del Señor para que sea Dios el que se manifieste en nuestras vidas. Oremos antes de iniciar con este devocional. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este nuevo día, por esta nueva semana. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Oramos por el alto mando del ejército, por cada hombre y mujer de uniforme, donde quiera que se encuentren, los bendecimos. Y bendecimos sus familias, bendecimos al servicio de capellanía militar, bendecimos, Señor, a nuestra congregación y los ponemos en tus manos para que esta semana sea una semana de fe, de esperanza, una semana de avance en el nombre de Jesús y que todos crezcamos, Señor, a la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdanos y poder ver nosotros la vida como tú la miras, Señor. Gracias, Dios, porque para ti no hay nada imposible y hoy ponemos este tiempo de fe para que tú, Señor, alimentes nuestro espíritu, renueves nuestra alma y hermosees nuestro rostro con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la fe en Dios. Es un buen tiempo de que nuevamente recarguemos baterías, de que vayamos hacia adelante con una visión profética, viendo las cosas que no son como que si fueran, porque esa es la fe que nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida cristiana. La vida cristiana no se basa en buenas intenciones, en buenos deseos. La vida cristiana se basa en fe, en esperanza, en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de obtener, de alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros, no solamente depende de Dios. Nuestra bendición no solamente depende de Él, sino de la fe que nosotros tengamos en Él. Así que en el nombre de Jesús es importante que hoy recordemos que hay un texto en el Salmo 118, verso 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Interesante que se encuentran 594 versos antes y 594 versos después. Interesante porque lo que nos habla la palabra es que nuestra vida tiene que estar en torno a nuestro Señor Jesucristo, que Él debe de ser el centro de nuestra seguridad, de nuestra confianza y en nadie más. Si es que nosotros, los hijos de Dios, queremos tener la bendición en nuestras vidas, si nosotros queremos caminar en esa fe, en esa esperanza, en esa confianza con altas probabilidades, porque para Dios no hay nada imposible y la palabra de Dios se cumple. La Biblia dice que lo que es imposible para Dios lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así que avancemos en el nombre de Jesús, en esa fe, en esa esperanza, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un texto memorizado, pero muy poco practicado. Muchas veces no hablamos en fe, no vemos en fe, no caminamos en fe y no trabajamos en fe. Por eso dice el texto: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces la palabra de Dios nos enseña a que nosotros avancemos creyendo
teniendo la convicción en nuestros corazones que hay cosas que no tenemos en este momento, que no han sido materializadas en nuestra vida, pero tenemos la seguridad, tenemos la confianza de que con Dios todo es posible a través de la fe. Por eso le digo, la bendición para nuestras vidas no solamente depende de Él, sino que también de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra convicción en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Y así es como debemos nosotros de interpretar y de recibir este mensaje. Entonces dice la Biblia que la fe es certeza, es la certeza de una realidad no visible y que no se puede tocar. Por eso hay un texto en los evangelios hablando de Tomás que dice: creíste porque viste, Tomás, porque tocaste. Bienaventurados los que creen sin haber visto, porque nosotros avanzamos por fe, con la certeza, con la seguridad que hay cosas que no están materializadas en nuestras vidas, pero creemos que van a venir a la realidad porque vamos confiando en la palabra de Dios, vamos creyendo en la palabra del Señor. Así que esa es la certeza. La certeza es una realidad no visible y que no se puede tocar. Pero también fe es ver. Ver, la fe no es que imaginemos cosas, que alucinemos cosas, sino que la fe reconoce realidades que la palabra de Dios declara como tales. Ya, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, y la Biblia dice que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, es porque así lo es. Me gusta otras versiones como lo dicen. Dice: el Jehová es mi pastor, nada me falta. Esa es la palabra que debe de estar en nuestros corazones. Cuando nosotros hablamos de fe, también nos habla de convicción. ¿Y qué es la convicción? Es la sustancia, es la esencia de lo que será visible y que se va a poder tocar y que se va a poder materializar. Aunque en este momento no lo veamos ni lo podamos palpar, sabemos que las cosas van a venir a la vida por la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios, en aquel que la dio para nuestra bendición. Por eso Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque aquí va mucho más allá de palabras, va mucho más allá de poner buenas intenciones en las manos de Dios, sino que estamos creyendo de que Dios va a cumplir lo que ha prometido a sus hijos, que esa palabra que dice que cielo y tierra pasará, mas ella no pasará, nos va a alcanzar a nosotros. En este tiempo es importante que nosotros estemos confiando en esa palabra. La Biblia dice: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es lo que está profetizado para nosotros? Que el bien y la misericordia nos seguirán. Alguien dirá, pero a mí no me está siguiendo eso, sino que me está siguiendo el infortunio, me está siguiendo un fracaso, me está siguiendo problemas, aflicciones. Puede ser que nuestra confianza no está en Dios y que nosotros estamos confiando en nuestra religiosidad, en nuestras costumbres. Tal vez estamos creando nuestro propio concepto de Dios y nuestra fe no está basada en la palabra, porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es la palabra profética más segura en la cual nosotros debemos y podemos confiar. Entonces, la fe es nuestro nuevo estilo de vida. Como nuevas criaturas debemos de desarrollar, mis amados hermanos, ese nuevo estilo de vida. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe es que nosotros hemos alcanzado la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es favor inmerecido. Y dice la Biblia: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que quiere decir que hemos nacido de nuevo y que vamos avanzando por la gracia y la misericordia de Dios y por la fe que hemos depositado en nuestro Señor. No depende de nosotros, sino de lo que Dios dice para nuestras vidas.
Muchas veces el enemigo tiene más efecto en la vida del ser humano porque la gente le cree más a las mentiras del diablo. Pero nosotros, los hijos de Dios, venimos creyendo a la palabra. Nos acercamos a un acontecimiento hermoso para recordar, porque sabemos que nuestro Señor ciertamente llegó a la tumba, pero de ahí se levantó y fue resucitado, vino nuevamente a la vida y ahora es la primicia de la resurrección. Por eso nosotros creemos en Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Pero sigamos avanzando en fe, porque la fe es nuestro nuevo estilo de vida. Por eso la palabra de Dios dice en Habacuc capítulo 2 versículo 2, nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, ¿cómo debemos de vivir cada segundo de nuestra vida? Cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año. Debemos de vivir por fe. Debemos de no estar confiando en lo que vemos. No solamente estar nuestra esperanza en lo que tenemos, sino que nuestros recursos, nuestra despensa, nuestro abastecimiento está en las manos de Dios. Ahí en ese lugar donde la mesa está servida para tomar lo que nosotros necesitamos. Ya Dios pagó el precio para nuestra bendición. Y si nosotros vamos caminando en base a la voluntad de Dios, es decir, a practicando la palabra de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán. Por eso también nos dice 2 Corintios 5:9, dice: porque por fe andamos y no por vista. No es que nosotros seamos fanfarrones, somos demasiado positivos para estar hablando cosas buenas sobre nosotros, sobre el matrimonio, sobre la familia. No, sino que nosotros hablamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios trae esperanza y aumenta nuestra fe para que podamos seguir avanzando en medio de lo imposible para muchos, pero posible para nosotros, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso avanza con nosotros en la vida. Así que vamos adelantando nosotros nuestro tema en esta oportunidad, creyendo de que no avanzamos nosotros por vista, sino por fe, en el nombre de Jesús. Ahora, déjenme decirles algo bien importante, mis amados hermanos, mis amigos, en esta oportunidad. La fe es algo que agrada a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder agradarle a Dios. Cuando tenemos el agrado de Dios, todas las cosas son posibles. Recuérdense que aquella mujer que se atrevió a tocar el manto del Señor, ella no solamente lo pensó, ella no solamente lo imaginó, ella no solamente lo sintió en su corazón, sino que comenzó a avanzar para tocar el manto del Señor, porque sabía esa mujer que al tocar, aunque sea el manto del Señor, iba a ser sana. Nosotros tenemos que poner por obra la fe, tenemos que ponerle pies, ponerle lengua, ponerle boca, ponerle ojos y manos. Aunque alguien diga: mira, es que eso no lo vas a lograr, uno tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Escrito está: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Los recursos vienen del cielo, siempre y cuando nosotros avancemos en fe. Lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 2 y el 6, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quieres tener un buen testimonio delante de los demás, de los hombres de fe? Tienes que practicar esa fe. Nuestra vida cristiana no debe de confundirse en una religiosidad, en que nosotros nos congreguemos y vayamos a pasar un rato en la iglesia, que podamos recibir tal vez, podamos adorar y alabar a Dios en un momento. No, fe es que nosotros debemos de desarrollar ese carácter en la vida cristiana, avanzando, que lo que para muchos es imposible, para nosotros es posible. Por eso dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Escuchen eso. Él quiere galardonarnos, Él quiere bendecirnos. Dios nota cuando nosotros tenemos fe, Dios observa cuando nosotros tenemos fe. Por eso en el libro de Hebreos, en ese capítulo 11, miramos la fe de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Moisés, de David y de tantos
tantos otros que alcanzaron buen testimonio. Amado hermano, es el momento de que alcances buen testimonio. Y eso no solamente es hablar de manera positiva. Tú hablas fe y hablas esperanza, porque lo que tú hablas y lo que tú miras es en base a la palabra del Señor. Por eso es que alcanzaron ellos buen testimonio, porque ellos no solamente se quedaron pensando de que Dios es bueno, de que Dios existía y de que Dios podía hacer las cosas. No, ellos comenzaron a avanzar. Y eso implica, mis amados hermanos, que nuestro corazón tiene que estar lleno de fe. Y por eso, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros hablamos fe en el nombre de Jesucristo porque nuestro corazón está lleno de la palabra. Y nosotros confesamos, así como confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora confesamos esperanza, restauración, sanidad, liberación. Nosotros confesamos sabiduría. ¿Por qué? Porque aquel que nos capacita, aquel que está con nosotros, es el que nos viene a traer esa ayuda todos los días que nosotros necesitamos. Así que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero también hablemos esperanza y fe en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en el matrimonio. Para Dios no hay nada imposible y nosotros vamos agarrados de la mano de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. No solamente hay que confesar que Jesucristo viene otra vez, que Jesucristo viene por nosotros, también hay que declarar sanidad sobre el enfermo, paz y amor y unidad en el matrimonio. Una familia saludable, hijos que Dios los protege, que Dios los libra de todo mal. Debemos declarar bendición en nuestras vidas. Debemos de declarar victoria en nuestras vidas. Debemos de declarar restauración. Debemos declarar bendición en el trabajo, bendición en el negocio, bendición en nuestro país. Por eso es que nosotros en un momento como este venimos bendiciendo esta tierra, este país. Sé que hay bocas que se levantan y que se abren para maldecir esta tierra. Nosotros nos levantamos para bendecirla y declarar que Jesucristo es Señor de Guatemala y de tu vida y de tu familia y de tu matrimonio. Que el Señor se manifiesta en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, en ese curso, donde quiera que tú vayas. El Dios vivo ha prometido caminar contigo. Así que esta mañana es para que avancemos en fe. Esta semana vamos a alcanzar lo que no hemos alcanzado, lo que no hemos logrado. Esta semana se abre un mundo de probabilidades, porque tenemos fe, tenemos esperanza y no estamos dirigiendo nuestra vida en sentires, en suerte, en un destino al azar. No, estamos confiando en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Es la orden que Dios ha dado para que esta palabra fluya en este tiempo. Y la Biblia dice que tú eres más que vencedor. Y la Biblia dice que no estás solo, que Dios está contigo, que aquellas cosas que parecen imposibles, agarrado de la mano de Dios, todo es posible. Así que seas sano en el nombre de Jesús, seas próspero, seas bendecido, recibe en el nombre de Jesús por fe lo que tú necesitas. Así que llena tu boca, abre tu boca, abre tus ojos, mira en fe. Trabaja en fe, camina en fe en el nombre de Jesús para alcanzar buen testimonio delante del Señor, de que aquí no hay religiosos, sino lo que hay es hombres y mujeres de fe. Que Dios les bendiga. Oremos y que esta semana sea de éxito para sus vidas. Los bendecimos una vez más. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tus hijos. Te doy gracias por tus criaturas. Te doy gracias, Señor, porque tú nos llenas de aliento, nos llenas de esperanza y de fe para poder alcanzar los objetivos, las metas
metas y aquellos deseos de nuestros corazones. Hoy declaramos sanidad sobre el enfermo, provisión sobre aquel que necesita, Señor, algún recurso económico. Hoy declaramos fortaleza en esa vida espiritual. Hoy declaramos paz y amor en esa alma, en esas emociones, Padre, donde tú tienes el control, porque hoy te lo entregamos. Padre, obra milagros, obra maravillas y prodigios en la vida de tus hijos. Gracias, Dios, porque tu palabra no pasa, sino que permanece para siempre, porque tu palabra es viva y eficaz para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agarrados de la poderosa mano de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús y ánimo, y con esperanza y fe, que este tiempo es un tiempo de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.